Cayena, Guyana Francesa, 1727. Una mujer entrega un ramo de flores a un diplomático. Entre las flores están escondidos algunos frutos del árbol de café. Esos frutos serán plantados en Brasil y de ellos nacerán los cafetos que iniciarán el cultivo del país que dominará el mercado en los próximos 3 siglos. Con un solo movimiento, un ramo que pasa de mano en mano, una mujer cambiará la dirección del comercio mundial. Pero entendamos qué produjo ese movimiento. El café, desconocido en América pero de moda en Europa, acaba de llegar a las colonias francesas. Colombia, Brasil, países que hoy asociamos al café, son en ese entonces tierras vírgenes para el cultivo. Guillaume d'Orvilliers es el gobernador de la Guyana francesa. Ante una disputa territorial con sus vecinos de las Guyanas neerlandesas, ambos reinos acuerdan llamar a un mediador, Francisco de Melo Palieta, representante del Imperio Portugués en Brasil. Lo que más le interesa a Melo Palieta de esta misión es visitar las plantaciones de café y conseguir ejemplares para plantar en Brasil, pero solo encuentra negativas y vigilancia. Entonces cambia de estrategia. Seduce a la esposa del gobernador, Madame d'Orvilliers, y ella le consigue las plantas. Así llegamos a la cena de despedida de Melo Palieta y el momento en que la amante, agradecida, le da el ramo de flores con el café escondido. La diplomacia erótica explica el movimiento. Bueno, siento que en esa historia hay algo mal contado. Podemos pensar, ya tuvimos suficiente del cliché del Casanova y la mujer ingenua y devota, y es cierto, no tenemos idea qué pasó entre Melo Palieta y Madame d'Orvilliers. O que es inmoral enaltecer a Melo Palieta, quien para poner en marcha su plantación mandó traer 100 parejas de esclavos desde África, uniendo desde el día cero la esclavitud a la industria del café en Brasil. Pero yo creo que el principal problema en esta historia, la historia de un movimiento que haría que una planta se expanda por todo un continente, es que el foco está en el lugar incorrecto. No fue la seducción de un hombre a una mujer lo que puso esos frutos en ese ramo. Ese movimiento tiene que ver más con la seducción y el dominio de una especie sobre la otra. Quizá los seducidos y engañados sean tanto Melo Palieta, Madame d'Orvilliers y su marido el gobernador, y quizás sea momento de preguntarnos si es el ser humano el que domina la planta de café o es la planta de café la que nos domina. Bienvenidos a Gastropolítica, un podcast sobre, bueno, el nombre lo explica todo, gastro, política, se entiende, ¿no? Soy Maxi Guerra y les presento el episodio de hoy, el increíble viaje de la planta de café. Así lo hayas comprado en una cafetería de especialidad, lo hayan molido a tu gusto y conozcas hasta el nombre de la finca y del productor, o lo hayas comprado en el supermercado con el único fin de tomar algo caliente que te mantenga despierto, hay algo que no cambia. Ese café que está en tu taza vino de una planta. No sé si es algo que todos tienen presente. No sé desde cuándo yo lo tengo presente. Es decir, en qué momento aprendí que los granos de café crecen en el interior de un pequeño fruto rojo similar a una uva o una cereza, y que esos frutos los produce un arbusto llamado cafeto. En el libro El monje de Moca, Dave Eggers cuenta la historia de Mokhtar al-Khanjali, un estadounidense hijo de migrantes yemeníes que a cierta altura de su vida descubre que el tostado y el comercio del café se iniciaron en Yemen, que los dulces frutos que comía de pequeño cuando visitaba a su abuelo eran en realidad bayas de café y que las semillas que escupía eran los granos. Mokhtar se obsesiona con reflotar la industria del café en Yemen, un país arrasado por una crisis humanitaria desde hace décadas. Mientras acompaña el aprendizaje de Mokhtar sobre el mercado mundial del café, Eggers plantea que posiblemente se trate del viaje más complejo del campo a la mesa de cualquier alimento conocido por el ser humano. La enumeración de todos los involucrados en la cadena es uno de mis pasajes favoritos del libro. Agricultores que plantaban y vigilaban y cuidaban y podaban y abonaban los árboles. Recolectores que caminaban entre las hileras de plantas, en el aire de las montañas, arrancando las cerezas, únicamente las rojas, y colocándolas una a una en cubos y cestos. Trabajadores que las procesaban, casi siempre también a mano, y retiraban con los dedos el mucílago de cada grano. Había personas que secaban los granos, que los giraban sobre las camas de secado para garantizar que se secaran de forma homogénea. Luego estaban los que seleccionaban los granos secos, los que separaban los granos buenos de los malos. Después, las personas que ensacaban los granos ya seleccionados, los metían en sacos que los mantenían frescos, sacos que los conservaban sin añadir sabores ni olores indeseables.
Personas que cargaban los sacos en camiones, personas que descargaban los sacos de los camiones y los metían en contenedores y barcos. Las personas que bajaban los granos de los barcos y los subían a los diferentes camiones. Las personas que levantaban los sacos de los camiones y los repartían por los tostaderos de Tokio, Chicago y Trieste. Las personas que tostaban cada lote. Las personas que empaquetaban lotes más pequeños en bolsas más pequeñas para que las comprara quienes querían molerse y prepararse el café en casa. O las personas que molían el café en la tienda y luego lo preparaban meticulosamente y servían el café de filtro, el expreso o el cappuccino. Así pues, terminaba de reflexionar Eggers, cualquier taza servida de café podía haber pasado por 20 manos distintas, del campo a la mesa, y sin embargo costaba $2 o $3 solamente. Después de esta descripción es difícil ver la taza de la misma manera, pero más que reflexionar sobre el comercio justo y cuánto cobra cada uno de los involucrados, quiero que pensemos en la cantidad de involucrados. ¿Cómo es que tantos seres humanos terminaron orbitando en torno a una planta? Es decir, hoy hay alrededor de 25 millones de seres humanos ocupándose de hacerla crecer y todos los días se beben entre 1,6 y 2.000 millones de tazas de café. Pensemos que a mediados de la Edad Media solo era conocida y consumida en un pequeño rincón del mundo, entre Etiopía y Arabia. A escala histórica, esto es un abrir y cerrar de ojos. Ni los antiguos griegos, ni los romanos, ni los egipcios tuvieron acceso a la cafeína. Las civilizaciones aztecas e incas, la China milenaria o el antiguo Japón se desarrollaron sin probar el café. Y sin embargo, en un momento dado, el avance de la planta se aceleró. Para entender ese movimiento es clave entender cómo es que se mueven las plantas, y para eso nadie mejor que Stefano Mancuso. A pesar de su nombre de recio defensor italiano, que bien podríamos imaginar compartiendo defensa con Franco Baresi o Marco Materazzi, Stefano Mancuso es una eminencia de la neurobiología vegetal. Una especialidad que yo desconocía hasta que me acerqué a sus libros. El título de este episodio deriva de uno de ellos, El increíble viaje de las plantas. En su obra, Mancuso trata de desterrar un viejo malentendido: asociar a las plantas con la quietud y la ausencia de inteligencia. Como son seres tan radicalmente distintos a nosotros, humanos y animales, nos cuesta entender sus diversas estrategias. Las plantas no son en absoluto seres inmóviles, dice Mancuso. Se mueven mucho, solo que se toman su tiempo. Lo que las plantas no pueden hacer no es moverse, sino desplazarse. Las plantas avanzan por el mundo mediante esporas, semillas o cualquier otro sistema. La pueden llevar hormigas o aves. Algunas se difunden gracias a los animales que las ingieren, otras se adhieren a su pelaje, otras flotan en el agua. Hay plantas que propulsan sus semillas como si fuera una catapulta. Un caso interesante es el de una planta siciliana muy bella y resistente llamada Senecio squalidus. Mide entre 30 centímetros y medio metro de altura, tiene flores amarillas y logró dominar Gran Bretaña. La Senecio squalidus vino al mundo en las laderas del monte Etna, el volcán siciliano. Su entorno natural era la ceniza y la lava. En 1700, algunas semillas viajaron a Inglaterra y se plantaron en algunos jardines célebres, incluido el Jardín Botánico de Oxford. Esta planta rústica, acostumbrada a vivir sin nada, empezó a poblar los muros y las ruinas de casas y edificios de Oxford. La Senecio squalidus se valía del viento para esparcir sus semillas, y entonces pasó lo mejor que le podía pasar. Llegó el ferrocarril. El balastro de los rieles, dice Mancuso, destinado a impedir el crecimiento de plantas, debió de antojársele irresistible, ya que le recordaba la lava, la ceniza y la arena donde había crecido en su lejana tierra natal. Gracias a los desplazamientos de aire provocados por el ir y venir de los trenes, esta pequeña planta siciliana se extendió por todo Reino Unido, incluida Irlanda. Otro caso que trae Mancuso es el de los aguacates, que en Uruguay conocemos como paltas, y que están de moda en todo el mundo. La semilla es enorme, todos nos enfrentamos a ella. Si nos resulta incómoda para retirarla para hacer un guacamole, imaginen lo incómoda que es para llevarla en el lomo o en el pico, y ni que hablar para ser llevada por el viento. ¿Cómo hizo para dispersarse? Gracias a los gliptodontes y otros mamíferos gigantes, que comían el fruto y defecaban la semilla entera por distintas zonas del continente americano. Pero la llegada del ser humano al continente supuso la extinción de esa megafauna y la esperable desaparición del aguacate.
Por suerte su pulpa nos enloqueció, y hoy nosotros tomamos la posta de los gliptodontes y continuamos su labor. Bien vista, la lógica vegetal es magnífica. ¿Por qué moverse si otros pueden hacerlo por vos? Las plantas nos seducen con su fruto, dice Mancuso. A través de él se aseguran de que las cuidaremos y las protegeremos. A cambio de alimento, nos transformamos en un vector súper eficaz que las esparce por todo el mundo, y en el caso de las plantas más exitosas, alteramos las condiciones del ambiente para que crezcan. Hay un ejemplo de esto que me gusta mucho y que viene de otro autor, muy en boga en los últimos años, Yuval Noah Harari. En su libro Sapiens tiene un capítulo titulado El mayor fraude de la historia, en el que interpela a uno de los grandes logros humanos, la revolución agrícola. Harari sostiene que algo cambió para peor hace unos 10.000 años, en el paso de cazadores-recolectores a agricultores. Si bien había más comida, la dieta no era mejor, se redujo el tiempo de ocio y la desigualdad se disparó. Pero el gran explotador detrás de esto no era el ser humano, sino el trigo. El trigo manipuló a Homo sapiens a su conveniencia, escribe Harari. Al trigo no le gustan las rocas y los guijarros, de manera que los sapiens se partían la espalda despejando los campos. Al trigo no le gusta compartir su espacio, agua y nutrientes con otras plantas, de modo que hombres y mujeres trabajaban durante largas jornadas para eliminar las malas hierbas bajo el sol abrasador. El trigo enfermaba, de manera que los sapiens tenían que estar atentos para eliminar gusanos y rollas. El trigo estaba sediento, así que los humanos aportaban agua de manantiales y ríos para regarlo. Su insaciabilidad impulsó incluso a los sapiens a recoger heces de animales para nutrir el suelo en el que el trigo crecía. Leyendo esta parte, automáticamente se me viene a la cabeza una de las rutinas más populares de Jerry Seinfeld, uno de esos fragmentos que aparecían al principio o al final de su serie. En una parte se imagina un extraterrestre mirando a nuestro planeta con un telescopio y pensando que obviamente los perros dominan la Tierra. Si ven a dos seres, uno de ellos hace caca y el otro la recoge y se la lleva, ¿quién pensarán que manda? La lectura de Harari es que si bien la revolución agrícola amplió la suma total de alimento a disposición de la humanidad, esto no se tradujo en una dieta mejor o una vida más plena, con más ratos de ocio. El agricultor medio trabajaba más duro que el cazador-recolector medio y a cambio obtenía una dieta más deficiente, menos variada y peor repartida. La natalidad se disparó, pero eso significaba más bocas que alimentar, o sea, más trabajo para hacer. El humano creó su propia trampa de lujo, y el trigo la aprovechó para expandirse. Volvamos al cafeto, esa planta que tanto demoramos en descubrir. Hay dos grandes variedades, la Coffea arábica y la Coffea canéfora, más conocida como robusta. Pero acá me interesa seguirle el rastro a la Coffea arábica, no solo porque es de mejor calidad, sino porque fue la que se expandió primero. Como muchas plantas, la del café desarrolló un sofisticado sistema de defensa contra los agresores, la cafeína. En dosis altas mata a los insectos y su amargor disuade a los depredadores de masticar sus hojas. Pero como dice Michael Pollan, la dosis hace al veneno, y lo que mata a unas especies puede hacer algo más sutil e interesante en otras. En su libro This is Your Mind on Plants, la continuación de Cómo cambiar tu mente, un libro que explora distintas sustancias psicoactivas y que tiene su serie en Netflix, Pollan pone el foco en cómo esta planta moldeó nuestra civilización. A very strong case can be made that caffeine contributed to the Enlightenment and the Age of Reason and the Industrial Revolution. Parte de una obviedad que solemos pasar por alto. La cafeína es la droga psicoactiva más consumida del mundo y la única que le damos rutinariamente a los niños, generalmente en forma de refrescos. Estar constantemente bajo los efectos de la cafeína, y alrededor del 90% de los seres humanos lo estamos diariamente, ha invisibilizado el hecho de que se trate de un estado mental alterado. El primer gran salto de la Coffea arábica fue de un continente a otro. En Etiopía la fruta se masticaba o se bebía en infusiones con el fruto entero, pero cuando los árabes la llevaron a Yemen apareció el tostado de los granos. Esto no es en absoluto menor. El tostado transforma el grano verde en todo lo que nosotros asociamos al café, tanto en aroma como en sabor. El tostado y el molido dan pie a la bebida y a la mente cafeinizada. En los monasterios sufíes de Yemen, los monjes descubrieron que tomándolo podían seguir con sus plegarias a lo largo de la noche y entregarse al misticismo. El café pasó a ser conocido como el vino del Islam, religión que prohíbe el alcohol,
Y de pronto las fronteras de la noche se abrieron para la mente humana. Un nuevo bálsamo podía mover las manecillas del reloj biológico. Podíamos estar más enfocados y despiertos de lo que nunca estuvimos. El hombre descubrió el café y la planta descubrió a su vector perfecto. Los sufíes llevaron la bebida a la Meca y de la Meca pasó a Constantinopla, la capital del Imperio Otomano. Al poco tiempo había miles de cafeterías abiertas y los comerciantes europeos se interesaron por esta nueva sustancia. Situémonos en la época y pensemos en lo revolucionario que significaba para un europeo esta bebida caliente, lo mismo que el té. Tenían el exotismo de las especias, pero a su vez eran una solución sanitaria. El agua en las ciudades era verdaderamente un peligro y la forma más sana que tenía alguien de ingerir líquidos era convertido en alcohol. El café desembarcó en Europa, pero el cultivo seguía siendo monopolio de los árabes, que sabían que los granos tostados no daban fruto y que si controlaban las plantas, controlaban el negocio. El problema es que controlar una planta es una quimera. Durante la adolescencia jugué mucho al Age of Empires, un juego de estrategia para PC que tiene muchas versiones y que por lo que veo sigue siendo popular entre los gamers. Yo hace muchos años que no lo juego, pero tengo presente lo que más me gustaba del juego. Al principio, en la pantalla se ve una porción de terreno. Tenés a tus jugadores, hombres, mujeres, animales, tenés que construir una civilización, conseguir objetivos y dominar territorios y pueblos. El detalle crucial, para mí, es que debajo, a la derecha, hay un mapa. El mapa está mayormente en oscuridad. A medida que tu gente avanza, el mapa se va iluminando, el mundo se amplía. La imagen es formidable y me acompaña desde ese momento. Conocer un lugar nuevo es ampliar el mapa, iluminar una nueva porción del mundo. Pongámonos ahora en lugar de la planta de café. Su mapa iluminado es pequeño, se restringe a Etiopía y parte de Yemen. Desde el puerto de Moca salen los granos tostados hacia Europa, pero la planta no avanza. De todos modos recordemos lo que decía Mancuso, las plantas se toman su tiempo para desplazarse. Ya es hora de ampliar el mapa y esa planta, que comenzó a seducirnos, se va a aprovechar de todo tipo de ladrones y manipuladores. Primero, Baba Budan, un indio musulmán que tras peregrinar a la Meca escondió 7 bayas bajo la túnica y las plantó en las montañas de Chandragiri, en la India. El mapa se amplía. De esas bayas nacerían millones de plantas de arábica y la industria del café en la India, que hoy es el 7º productor mundial. Luego vendría Peter van den Brecke, un mercader y almirante holandés, miembro de la criminal compañía holandesa de las Indias Orientales. Sería responsable del nacimiento de un gran nombre asociado al café y la caída de otro. Moca y Java son 2 términos muy usados en el mundo del café, a veces incluso juntos. Son también 2 lugares que conectó este holandés inescrupuloso. En 1613, Van den Brecke robó plantas del puerto de Moca y las llevó a Ámsterdam. Allí descubrió que a la planta de café solo le gustan determinados climas y que solo se podía iluminar el mapa entre los trópicos, en el llamado cinturón de café. Entonces llevó las plantas a 2 de sus colonias, Ceilán y Java. En esta última prendería de tal manera que pasaría a ser el gran puerto de distribución para Europa. Mientras el mapa se ampliaba hasta las lejanas islas del sudeste asiático, Moca caía en desgracia. Hoy es el triste puerto de un país en guerra perpetua y su nombre mítico sirve para cualquier cosa en el mundo del café, desde cafeteras hasta bebidas instantáneas. Gracias a un par de oportunistas, Coffea Arábica había dado grandes pasos, pero hacia el oeste había todo un mundo por descubrir. Holanda dominaba ahora el mercado mundial y había un pacto entre caballeros, o más bien entre imperios que de caballeros no tenían mucho. Los franceses no se iban a meter con el café. Era tal la confianza holandesa que el alcalde de Ámsterdam le regaló un cafeto a Luis XIV en 1713, un siglo después del robo a los árabes. Pero un marino llamado Gabriel de Clie robó la planta del jardín real y se embarcó rumbo al Caribe. Su destino fue Martinica y los frutos de esa planta original se extenderían por el Caribe y Centroamérica, sumando un nuevo continente al mapa de café y otro puerto desde donde mandar café a Europa.
En el viejo continente hay otro mapa que se ilumina, el mapa mental. Como dice Pollan, los cambios más profundos de la cafeína se produjeron a un nivel fundamental, el de la mente humana. Es difícil imaginar, prosigue Pollan, que el tipo de fermento político, cultural e intelectual que surgió en los cafés de Francia e Inglaterra en el siglo XVII se hubiera desarrollado alguna vez en una taberna. El tipo de pensamiento mágico que el alcohol promovía en la mente medieval comenzó a ceder a un nuevo espíritu de racionalismo y un poco más tarde al pensamiento de la Ilustración. En esa línea de pensamiento también apunta la cafeína como combustible de la revolución industrial, en este caso la cafeína del té, que permitió a los trabajadores ingleses soportar largas jornadas y condiciones de trabajo brutales inimaginables para sus predecesores, que bebían cerveza con tranquilidad en medio del trabajo, a veces directamente como salario. Volvemos así al inicio de esta historia. 1727, el ramo de Madame d'Orvilliers. Las vallas de café escondidas entre las flores, la planta de café dando el salto prodigioso a Brasil, iluminando el mapa de Sudamérica, la región que hoy produce más café en todo el mundo, la que finalmente convertiría el café en una mercancía global y permanentemente disponible. Como dice Pollan, realmente tenés que darle mucho crédito a esta planta. En menos de 1000 años se las ha arreglado para llegar desde su lugar de nacimiento evolutivo en Etiopía hasta las montañas de Sudamérica y más allá, usando nuestra especie como vector. Seguramente en la lejana Moca ya había gente que trataba de leer el futuro en la borra de café. Por mi parte, siento que hay más riqueza en el pasado y el presente, en el mapa botánico y humano que se dibuja en cada taza. Gastropolítica es una serie de Maxi Guerra para Funga, ecosistema de contenidos. Este fue el último episodio de la primera temporada de Gastropolítica. Quiero aprovechar para agradecer a varias personas que acompañaron este proyecto. Pablo Corrado, de Café Doré, que diseñó la portada. Maxi Martínez, que colaboró con canciones originales, Nefeli Forni, Cecilia Bonino y Diego Moncholicio, que prestaron sus voces para algunos episodios. También a Jimena Cedrés, que grabó la voz de Funga, a Salvador Banchero, cofundador de Funga, a Germán Nochela, Il Consigliere, a la Librería del Mercado, un tenedor libre de literatura gastronómica, y por supuesto a Cecilia e Irene. Gastropolítica fue escrito, narrado y editado por mí, Maxi Guerra. Pueden suscribirse para no perderse los episodios extra que están en camino. Grazie mille.